El riesgo es un factor fundamental en la toma de decisiones de cualquier organización. Y cuando hablamos de riesgo, no importa de qué tipo de riesgo hablemos, si es riesgo financiero, si es riesgo a la salud, entre otros tipos de riesgo que podemos analizar. En ese sentido, cualquier sistema de gestión desarrollado por el estándar ISO tiene dentro de sus requisitos la necesidad de un proceso de valoración del riesgo para tomar decisiones. En este sentido, el estándar ISO 31000 nos plantea un modelo que nos va a permitir realmente el desarrollo y el establecimiento a nivel organizacional de un modelo de gestión de riesgo que parte en primera instancia de un proceso de contextualización, de saber dónde estamos ubicados tanto internamente como externamente. Ese proceso me va a permitir, conjuntamente con el segundo elemento, que es la comunicación, tanto interna como externa, asegurando el cumplimiento, por ejemplo, de regulaciones, el riesgo tolerable por terceros, riesgo tolerable interno en función de normativa, tomar decisiones asociadas a lo que es el establecimiento del nivel de tolerancia del riesgo de la organización. Como un tercer elemento, hablamos entonces de lo que es el proceso de valoración del riesgo. Ese proceso de valoración del riesgo es fundamental y está conformado por tres elementos. El primer proceso de identificación del riesgo, que conlleva a conocer desde el punto de vista conceptual cuáles son los drivers o conductores de cada uno de los elementos que conforman la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Como segundo elemento tenemos el proceso de valoración del riesgo o análisis del riesgo, que de alguna manera establece lo que sería el modelo matemático que va a permitir realmente calcular esos elementos o convertir en un número esos elementos que definimos en el proceso de identificación. Y por último, pues el proceso de valoración, que es básicamente aplicar ese modelo matemático que desarrollamos y obtener un número. Ese proceso de valoración entonces va a permitir entonces comparar el nivel de riesgo que actualmente tengo dentro de la organización con ese nivel de tolerancia. Y por supuesto, eso me va a permitir entonces ir al cuarto proceso, que es el proceso de toma de decisiones. En el proceso de toma de decisiones de gestión del riesgo, del proceso de gestión del riesgo, existen tres posibilidades. No hago nada y acepto el riesgo porque está dentro de mi nivel de tolerancia establecido, o lo mitigo. Es decir, establezco estrategias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento o las consecuencias de un evento que conlleven a bajar ese nivel de riesgo a un nivel de riesgo tolerable. Y por último, pues transferirlo a un tercero a través de una póliza de seguro, por ejemplo. Son fundamentales estos elementos para poder establecer una gestión eficiente del riesgo. Por supuesto, y ya para terminar, el mismo proceso me establece que debo establecer un proceso de documentación. Recuerden que las personas somos pasajeras por una organización y la cultura de una organización se forma con ese proceso de documentación de toda la experiencia en estos procesos. Y por último, pues el seguimiento y la revisión del riesgo. Es fundamental pues que la experiencia en el proceso de cierre de ciclos nos conlleve pues a analizar esos niveles de tolerancia, por ejemplo, porque pueden estar muy altos o pueden estar muy bajos.